Es un gusto saludarles, mis queridos amigos y hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición de Lecciones de Vida. Recuerden, Lecciones de Vida es el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Bien, llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos entonces a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. De igual manera, queridos hermanos y amigos, saludamos a nuestros hermanos de Plenitud 104.1 FM en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas. Para todos ustedes, que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarles en este día. Les habla un servidor, Dani Zambrano. Así que gracias damos al Señor por un nuevo día y también por permitirnos encontrar para estudiar su palabra. Estamos iniciando con nuestra lección número 11, morando en la tierra. Versículo de memoria lo encontramos en Proverbios 15, el verso número 1. La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Señor, en este día que al estudiar tu palabra, seas tú, Padre bueno, hablando a nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados. Te pedimos tu bendición y tu dirección. Bendice a nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, apreciados, quiero pedirles primero disculpas por no haber tenido el estudio y estar con ustedes los días anteriores, pero gracias a Dios, pues, la dificultad que se nos presentó se solventó. Y aquí estamos, cumpliendo esa labor que todos los días tenemos de estudiar su palabra. Morando en la tierra. Ahora llegamos a un punto bien interesante del estudio de este trimestre. Ya el pueblo de Israel está prácticamente radicado, ya se han conquistado todas las naciones, incluso la media tribu, las dos medias tribus fueron a ayudar a las otras 9 y medias tribus para terminar de conquistar la tierra de Canaán. Recuerden que estas dos medias tribus, compuesta por los de Rubén, los de Gad, y la media tribu de Manasés, se encontraban, ¿no?, del lado occidental del lado oriental de lo que era la tierra prometida. O sea, del lado oriental del Jordán, mientras que en el lado occidental, allí estaba el resto de las tribus. Ahora, ¿qué compromisos exigía o qué desafíos presentaba allí al vivir ahora en la libertad que tenía? Creo que la historia del antiguo Israel revela que fue mucho más fácil para Dios liberar a un numeroso grupo de esclavos del puño férreo de Egipto que enseñarles cómo vivir como personas libres en una sociedad gobernada según principios divinos. Y de manera similar, en comparación con todos los riesgos de conquistar la tierra prometida y asegurar una herencia por cada tribu, resultó ser un desafío aún mayor para Israel vivir en la tierra prometida como la nación escogida por Dios. Por lo general, apreciados, es más fácil concentrarse en una misión desalentadora que requiere un compromiso constante, sacrificios significativos, vigilancia constante y una fe inquebrantable en el éxito del esfuerzo que mantener la misma misión después del éxito inicial. A ver, ¿cómo explicamos mejor esto? Fíjense, a menudo somos muy buenos para alcanzar a las personas con el mensaje del Evangelio, presentando las enseñanzas de la Biblia de una manera muy persuasiva y convenciendo a la gente para que acepte Cristo y su sacrificio como la solución definitiva para sus vidas. También nos damos cuenta, sin embargo, de que es más fácil llevar a las personas a una decisión que estar ahí para ellas cuando enfrentan las consecuencias de esa decisión. Entonces las tensiones y conflictos son inevitables en cualquier grupo de seres humanos.
Aún así, como resolvemos estas tensiones y conflictos, dice mucho sobre nuestras prioridades reales, especialmente cuando éstas parecen estar en conflictos entre sí. Y esa tensión es la que vamos a examinar durante el estudio de esta semana. Y fue lo que se desarrolló entre las tribus Cisjordana, occidental, y Transjordana, oriental. ¿En relación con qué? En relación con un altar que construyeron las tribus transjordanas, es decir, las que estaban en la parte oriental del Jordán. Erigieron entonces este altar al regresar a su herencia asignada por Moisés del lado oriental del Jordán. Ahora, la forma en que los israelitas resolvieron esta tensión contienen principios de resolución de conflictos que aplican a diversas situaciones, incluso hoy. Josué reconoció que las tribus transjordanas habían cumplido plenamente las obligaciones establecidas por Moisés y por él mismo, demostrando su dedicación y sacrificio por la causa colectiva de Israel. Las tribus lucharon junto a sus hermanos israelitas durante aproximadamente 6 o 7 años, mientras sus familias permanecían en el lado oriental del Jordán. Y a pesar de los riesgos, participaron lealmente en las batallas, destacando allí la importancia de la unidad nacional y la tierra. Ahora, esta conclusión sienta las bases para preguntas sobre si las tribus israelitas permanecerían unidas a pesar de la fuerte división natural del río Jordán, mantendrían su identidad a través de la adoración compartida de Jehová, aquel que empoderó su misión. Entonces, el objetivo central de la lección de esta semana, y podemos ya nosotros definirlo, es el hecho de los desafíos que se mantienen, de mantener, ¿no?, la unidad dentro de la comunidad de fe, en este caso el pueblo de Israel. Y allí se presenta un conflicto por un altar que hacen estas tribus. Y allí aprendemos nosotros y se nos presentan principios vitales para la resolución de conflictos, la importancia de la comunicación clara, el peligro de los juicios apresurados y el poder dar una respuesta amable para preservar la paz y la comunión. Creo que cada uno de nosotros muchas veces hemos enfrentado un malentendido. ¿Qué hicimos en ese momento? ¿Qué decisiones tomamos en ese momento? Lo primero que nos presenta la lección es el compromiso. Y es interesante, antes de comenzar a desglosar, porque la lección habla de compromiso, definir lo que es un compromiso. Compromiso es una obligación o un acuerdo que alguien asume ante una situación o con otras personas. Se considera un valor y una virtud, ya que suele facilitar el éxito en proyectos y relaciones. Cuando alguien se compromete, toma cierto grado de responsabilidad sobre un objetivo. A su vez, ese compromiso puede ser individual o compartido. Por ejemplo, un estudiante que se propone estudiar y organizar su tiempo para obtener una buena calificación en un examen asume un compromiso individual, mientras que un grupo que lo hace aparte es un compromiso compartido. Lo podemos llamar de esa manera. Tenemos también entonces que el compromiso entonces nos recuerda que es una obligación, un acuerdo, puede ser personal, interpersonal, social, profesional o moral, entre otros, fortalece los vínculos entre las personas que suelen asociarse bajo ese compromiso, como por ejemplo el matrimonio, y también refleja la dedicación, la persistencia y la concentración en el trabajo. Y si hablamos de compromiso con Dios, pues estamos hablando, apreciados hermanos, de un compromiso que es serio. Y fíjense que en la Biblia nosotros encontramos citas y puntos que nos hablan del compromiso. Y el compromiso cristiano en diferentes aspectos de la vida, con la familia, el vecino, el jefe, la salud, la iglesia y todo lo que hacemos y decimos. Por ejemplo, fíjense en este compromiso. 1 Corintios 6:19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Ese es un compromiso de salud.
vea este compromiso. Siervos, obedeced a vuestros padres terrenales, a nuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Pero fíjense que Jesús también en su palabra nos enseña que hay un compromiso mayor por encima de todo. Y es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ahora, aquí estamos hablando de un compromiso de colocar el amor de Dios, nuestro compromiso con el Señor, por encima incluso hasta de nuestras relaciones familiares, porque ya se pueden romper, pero el compromiso con Dios no se rompe a menos que nosotros tomemos una decisión contraria. Lo cierto, mis queridos hermanos, es que ser discípulo de Cristo exige un compromiso en nuestra vida. Pablo lo entendió cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, con todo esto en mente, podemos entender y comprender cuál es el compromiso que aquí se nos está presentando. Josué afirma que las tribus del otro lado del Jordán ya habían cumplido su ayuda de ayudar a estas tribus del lado oriental. ¿Ok? Ya habían cumplido, ya les habían ayudado para que ellos pudieran allí entonces, del lado occidental, para que ellos pudieran entonces terminar de tener la tierra. Los despide, pero antes de despedirlos a todos, sencillamente les establece un compromiso de obedecer al Señor, un compromiso de mantenerse firme en el Señor, un compromiso, apreciados hermanos, de mantenerse unidos en medio de cualquier situación, a pesar de todas las cosas. Y esforzaos, dice Josué, por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que os ordenó Moisés, siervo del Señor. Amad al Señor vuestro Dios, conducíos de acuerdo con su voluntad, obedeced sus mandamientos, manteneos unidos firmemente a Él y servirle de todo corazón y con todo vuestro ser. Josué 22, versículo número 5. Como el Jordán iba a suponer una separación entre las tribus, Josué entonces dio sabios consejos a las 2 tribus y media para que pudieran mantenerse fieles. Amad al Señor vuestro Dios. El amor es el principio que nos lleva a Dios, que nos debe llevar a Dios. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Conducidos de acuerdo con su voluntad. Así indica Josué la conducta que se espera de los que elegimos caminar con Dios. Obedece sus mandamientos. La obediencia es el resultado natural de un corazón agradecido, que comprende lo que Dios ha hecho. Manteneos unidos firmemente a Él. Debemos aferrarnos a Dios sin dejar que ninguna distracción rompa esa unión. Servirle de todo corazón y con todo vuestro ser. Encontramos vuestro verdadero propósito, satisfacción y vida abundante cuando servimos voluntariamente a nuestro Creador con amor. Y al parecer todo marchaba bien. Estas tribus pues escucharon el compromiso, escucharon lo que significaba la lealtad al pacto y a la comunidad. Ellos demostraron fidelidad al apoyar a sus hermanos, pero también entonces Josué les recuerda que el compromiso mayor es con el Señor. Un servicio a Dios por encima de todo. Josué les recuerda que su fidelidad fue posible porque en última instancia no estaban sirviendo a sus compatriotas, sino al mismo Dios que les había encargado la misión. Y este principio, apreciados hermanos, servicio a Dios por encima de todo, eleva cualquier servicio a un acto de adoración. Y la unidad a pesar de la geografía. Su compromiso sentó las bases para la unidad de la nación a pesar de la barrera natural del río Jordán. Entonces la pregunta latente era si su identidad común en Dios sería más fuerte que su separación física. Si llevamos esto a la iglesia, a menudo el servicio en la iglesia puede parecer un cargo, una carga o un simple deber. Y esta historia, lo que acabamos de ver, nos recuerda que cuando hacemos algo como para el Señor, nuestro compromiso adquiere un propósito más elevado. Nuestro servicio a los demás es, en esencia, nuestro servicio a Dios. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que, al parecer, trajo un rumor
y comenzaron a levantarse acusaciones, suposiciones, y comenzaron a levantarse asuntos que no debían de presentarse. Si leemos la palabra del Señor, si vamos nosotros a Josué capítulo número 22, y nos ubicamos allí entonces, después de que Josué bendice a la nación, después del versículo número 9, dice el versículo número 10 lo siguiente: y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Antes de cruzar, los soldados de las 2 tribus y media del este construyeron entonces un altar grande e imponente junto al río. Pero ya va, ¿no había un altar ya en Silo? ¿Por qué ellos construyen este altar? Fíjense un detalle interesante. Antes se conoce a Israel como los israelitas, el pueblo de Dios, pero fíjense que ahora aquí se está llamando y se describe entonces a las tribus de Rubén y los de Gad, se les dice y los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés. Los de Gad, los de Rubén y la media tribu de Manasés. Y si usted lee el versículo número 11, vea el detalle. Vuelve a repetir lo mismo, pero dice: y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés había edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Uno se pregunta y dice, ya va, ¿ellos no eran también de Israel? ¿Por qué entonces los llaman del lado de los hijos de Israel y no lo incluyen a ellos? Cuando oyeron esto, los hijos de Israel se juntaron para subir a pelear contra ellos, porque había un altar en Silo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ellos construyen esto? Y fíjense que el altar no era algo pequeño, era un altar de grande apariencia. Y esto tenía una importancia significativa, no solo debido a su tamaño, sino también por el significado convencional de un altar. Un altar era tradicionalmente un lugar de sacrificio utilizado tanto por los israelitas como por los paganos para ofrecer sacrificio. El altar fue erigido en la tierra de Canaán y era verdaderamente imponente, y esto lo hacía visible para los transeúntes de la tierra de los transjordanos. La descripción utilizada para el altar, apreciado, es similar a la utilizada para describir la zarza ardiente en Éxodo 3:3. Es decir, era tan grande y era tan imponente que llamaba la atención de los observadores. En hebreo, la frase un altar imponente se traduce literalmente como un altar grande en apariencia. Era esencial que el altar fuera lo suficientemente grande como para ser fácilmente visible, ya que su propósito era servir como testimonio. Ahora, esto trajo entonces un problema, porque se escuchó, dice el versículo número 11, y los hijos de Israel, vean cómo hace la separación, algo estaba pasando, y el mismo autor, Josué, se encarga de mostrar que hubo una especie de separación. O sea, cuando se enteraron todos los que estaban del otro lado del Jordán, todos los que estaban del lado occidental, dijeron, ya va, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y hubo como una especie de separación, porque surgió una tensión cuando se informó que las tribus del este erigieron un altar junto al Jordán. Ahora, el texto no ofrece aquí ninguna razón para tal iniciativa, ni describe la función del altar o la actividad específica relacionada con él. Si bien es cierto, las mismas tribus van a explicar por qué después. Quizás esa sea una de las razones por las cuales no se especifica de primera mano cuál fue la intención de la cual se hicieron. Pero sí, fíjense que se destaca lo que estaba allí ocurriendo. Comenzó a haber un rumor, comenzaron a darse cuenta de que algo estaba ocurriendo. Quizás enviaron a algunos para ver y sí, confirmaron si es verdad. Y esto comenzó a traerles a ellos el recuerdo de lo que habían vivido antes y los problemas que ocasionaron el hecho de desobedecer al Señor. Entonces se levanta una comisión para ir a investigar y ver qué era lo que estaba pasando. Y hay que dar gracias a Dios por esto, porque para muchos quizás
El punto era ir y pelear contra ellos. Ir y pelear contra ellos. Porque fíjense lo que dice el final del versículo número 12. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. El texto no indica que Josué haya tenido que convocar las tribus. Parece que se reunieron en respuesta espontánea. Fue una reacción automática motivada por el temor de que el altar fuera un símbolo de lealtad a los dioses paganos de la región. Y la disposición de las tribus del oeste para enfrentarse en esta batalla muestra su gran valor al defender la verdad y la santidad de Dios frente a sus hermanos del este. Y aunque sus acciones posteriores indican que no deseaban tomar esa acción, estaban dispuestos a llevarla a cabo. Si se desataba la guerra, soldados israelitas del oeste del Jordán se verían enfrentados a sus compañeros del este del Jordán, con quienes acababan de haber luchado codo a codo contra los cananeos. Entonces, estos hombres eran hombres de batalla. Pero el problema era que las 9 tribus y media superaban a las 2 tribus y media. Lo cierto es que hubiera ocurrido un caos. Y Dios, definitivamente, aunque la Biblia no lo describe allí, pero vemos cómo interviene. Vemos cómo interviene porque ellos entonces debían de indagar primero. Ahora, aquí surge una pregunta. El hecho de no consultar a Josué, a Eleazar y a los líderes de las tribus, ¿será que no le hicieron pensar a aquellas tribus que estaban dando lugar a un malentendido que estaba a punto de desembocar en un terrible conflicto? Porque yo me imagino que cuando vieron eso dijeron, ¿qué significan estas piedras? ¿Por qué fue construido este altar? ¿Por qué tienen que levantar un altar aparte del que ya tenemos? ¿Será que estas tribus estaban empezando a caer en la apostasía? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que se desencadenó, apreciados hermanos? ¿Qué es lo que presenta la lección y la Biblia para hacernos ver qué fue lo que motivó a que estas tribus se levantaran para ir y aplastar lo que consideraban como una apostasía, como una rebelión? Vamos a seguir estudiando el punto que lleva como título Perseguidos por el pasado. Fíjense lo que dice Josué 22, versículos 13 al 15. Vean que antes de emprender una acción militar se produce una confrontación personal y directa. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Gad, y les hablaron diciendo. Vean en primera instancia que envían a Fines, hijo del sacerdote Eleazar. Fines lideraba el grupo debido a su autoridad como sumo sacerdote de todo Israel, lo que incluía también a las 2 tribus y media del lado oriental del Jordán. Ahora, Fines no solo poseía la autoridad, sino también el corazón de un pastor sabio. ¿Su objetivo cuál era? Corregir a los descarriados, proteger al pueblo de Dios y expulsar a los peligrosos. Y les hablaron diciendo, vean ustedes, apreciados hermanos, que no dice que Dios les habló, sino ellos fueron los que hablaron. Y esto destaca una vez más, el hecho de que el pueblo estaba como que indignado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ahora, pero esta reacción de Israel refleja también el carácter de Dios. Su disposición para la guerra demostraba la santidad de Dios, mientras que su confrontación personal con aquellos que creían que estaban en el error revelaban la sabiduría y el amor de Dios. El celo de los israelitas por el honor de Dios y la pureza de su adoración podría haber resultado en un terrible desastre si no hubieran obedecido al mandato de Dios de investigar cuidadosamente antes de tomar acción. Y esto recordemos que había sido ordenado por Moisés. Deuteronomio 13:14 dice, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti. Hasta que no vieran que era verdad, no iban entonces a averiguar allí qué era lo que estaba pasando y tomar acciones. Ahora,
¿Qué es lo que les dice Fines? Versículo 16 al 18. Toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová? Edificaos altar para ser rebeldes contra Jehová. ¿No ha sido bastante la maldad de Peor o de Baal Peor, de la que no estamos aún limpios hasta ese día? Por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Es evidente que el liderazgo de Israel consideraba que el altar en el Jordán representaba un sacrificio, un sitio rival de sacrificio de adoración, compitiendo con el tabernáculo de Dios en Silo. Y Dios había ordenado claramente que Israel tuviera un solo lugar de sacrificio y holocausto. Y a Israel no se le permitía adorar a Dios de cualquier manera que quisiera, sino que debían hacerlo de acuerdo con sus mandamientos, de una manera que le agradara. Este principio sigue siendo válido para el pueblo de Dios en la actualidad. Dios quiere que deben adorarle en espíritu y en verdad, no como les parezca, sino como Dios lo indica. Fines les recuerda a las tribus orientales que Israel había sido castigado por rebelión contra Dios, antes usando la rebelión en Peor o en Baal Peor como ejemplo. Recuerde que en Baal Peor o en Peor, los hombres de Israel se involucraron en relaciones sexuales con mujeres moabitas y se entregaron a la adoración de los dioses moabitas. Como consecuencia, Dios envió una plaga que resultó en la muerte de 24,000 personas. 24,000 personas. Y este incidente pues sería especialmente significativo para Fines, porque él fue quien detuvo la plaga al realizar una dramática defensa de la justicia en ocasión del pecado flagrante de uno allí. Fíjese que uno de los príncipes entra al campamento y dice la Biblia, Números 25, versículos 7 al 8, lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de entre la congregación. Tomó una lanza en su mano y fue tras el israelita a la tienda y le aleanzó o le atravesó el hombre y la mujer por sus vientres, al hombre y la mujer por sus vientres, y cesó la mortandad de los israelitas. Entonces Fines tenía una influencia, era un líder, era sacerdote y además de eso tenía una influencia moral. Pero fíjense que también se menciona otro incidente, y es el hecho de lo que ocurre con Acán, versículo 20. No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Israel aprendió también a través del pecado de Acán, que resultó en la derrota de Ai, que el pecado de unos pocos puede traer el juicio de Dios sobre toda la comunidad. Y aquel hombre, dice Fines, no pereció solo en su iniquidad. Entonces no fue solo Acán quien sufrió la pena correctiva por su pecado. Si el pecado de un hombre resultó en un juicio tan severo contra Israel, la apostasía de 2 tribus y media podría significar el fin de Israel como pueblo. Entonces fíjense lo que tenemos hasta aquí. Pareciera que la sombra del pasado estaba allí. Acán por traición y Baal Peor por rebelión. Y esto expresaba el temor de las 9 tribus y media de que el acto de construir un altar no autorizado condujera a la apostasía, la idolatría y la inmoralidad, lo que provocaría la ira del Señor sobre toda la nación. ¿Cómo actuar? ¿Cómo actuar? En nuestro próximo estudio vamos a ver cómo actuar y cómo el Señor guió al pueblo a que tomaran una decisión correcta antes de entrar en una guerra interna. Creo que todos de una u otra manera hemos tenido experiencias negativas que tienden a determinar nuestra manera de afrontar incidentes similares en el futuro. Ahora, ¿cómo puede la gracia de Dios ayudarnos a que esas experiencias pasadas no determinen la forma en que tratamos a nuestro prójimo en el presente? El trauma del pecado corporativo, fíjense, la reacción de las tribus occidentales estaba profundamente influenciada por el recuerdo de pecados pasados que trajeron el juicio de Dios sobre toda la nación, como la idolatría en Baal Peor y el pecado de Acán. Y tenían un temor legítimo a las consecuencias. Su temor no era infundado. Sabían por experiencia que el pecado de una parte de la comunidad podía traer la ira de Dios sobre todos. Entonces su celo, aunque mal dirigido,
provenía de un deseo de proteger la santidad de la nación. Y eran líderes moldeados por el pasado. La elección de Fines para liderar la delegación es significativa. Él era famoso por su acción celosa y decisiva contra la apostasía en Baal Peor, lo que indica la seriedad con la que tomaron la amenaza percibida. Entonces debemos pedirle a Dios gracia para no permitir que las heridas del pasado nos lleven a juzgar injustamente a otros en el presente. Así que podemos nosotros encontrar solución, incluso a los conflictos, si confiamos en el Señor. Que Dios te bendiga. Feliz día.